Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les habla Ramón Luis Molina. Hoy voy a hablar de un tema sumamente importante. Así que te invito a estar bien atento. También te sugiero que te suscribas a mi canal para que recibas los mensajes y las enseñanzas que transmitimos a través del mismo. Suscríbete y serás parte de este grupo que atiende estos mensajes. Hoy voy a estar hablando sobre la, la discusión y el concepto de la venida de Cristo o la presencia de Cristo. Y vamos a ver a la luz de las escrituras cuál es el concepto correcto. Todo viene concerniente a los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esto es bien importante porque Jesús le va a responder a una pregunta de una manera detallada en los versículos siguientes del capítulo 24 de Mateo. Y una de las cosas que Jesús habla es que él proporciona señales y advertencias sobre lo que sucederá antes de su segunda venida, de la venida de Jesucristo. Algunas de estas señales incluyen falsos profetas, guerras, terremotos y persecuciones. Pero una de las advertencias que Jesús dio fue en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Y en Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De manera que Jesús está hablando del momento exacto de su segunda venida y del fin de los tiempos. Y aquí destaca la idea de que la fecha y la hora precisa de esos eventos son conocidas solo por Dios Padre y no son reveladas ni a los ángeles, ni a los seres humanos, ni siquiera al propio Jesús. Bien importante porque cuando la pregunta surge de los discípulos, independientemente si decía la venida o la presencia, estaban hablando del mismo evento. Ellos lo que querían saber era cuándo Cristo iba a venir, cuándo iba a ser su presencia o cuándo iba a ser su venida. Y está hablando de lo mismo. Una de las advertencias que Jesús entonces le da es que el día ni la hora de ese evento nadie sabe. Es un evento que la potestad del evento, cuando va a surgir, solamente la tiene el Padre. Pero en los siglos venideros apareció Carlos Russell, y bajo unos números proféticos que él inventó, él dijo cuándo iba a ser el tiempo que iba a venir Jesucristo. De manera que lo que no sabía nadie lo supo Russell. Lo que ni el mismo Hijo de Dios lo sabía, Russell lo supo. Increíble, pero cierto, así fue. Él se dio el crédito de que él sabía el día y la hora en que vendría Jesucristo. Ahora, cuando los apóstoles hablan de la venida de Jesucristo, por ejemplo en Mateo 24:30, mire cómo lo presentan. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De manera que Mateo lo presenta una venida que todo el mundo la verá y que vendrá en las nubes del cielo. Marcos
alude a lo mismo y dice lo mismo. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Todos los que escribieron los evangelios admiten que cuando Cristo venga en su venida será visto. Y es una venida con poder y gran gloria. Cuando en los libros del Nuevo Testamento se habla de la venida de Cristo, ellos hablan de la venida de Jesucristo, de una venida real y verdadera. Ahora, ya mismo le voy a explicar el asunto de la presencia. Pero primero quiero hacer énfasis que la Biblia claramente cuando anuncia la venida de Cristo está hablando de un evento real donde Cristo viene y van a ocurrir unos eventos portentosos en la tierra. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, les voy a leer la misma Biblia de los testigos de Jehová, para que ustedes vean cómo los testigos de Jehová hablan de esos textos. Dice: además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido mediante Jesús, Dios los traerá con él. Porque esto les decimos por palabra de Jehová, que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor. Quiero hacer un paréntesis, porque aquí se habla de la presencia del Señor. Y es el mismo concepto de Mateo 24:3, donde habla de la presencia del Señor. En ambos casos, esa presencia es un concepto de venida, de la venida de Jesucristo. Y miren, lo voy a corroborar con este pasaje bíblico. Dice: los que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido. Aquí dormido es los que han muerto. Porque el Señor mismo, mire el evento cómo va a ser, descenderá del cielo. ¿Quién descenderá del cielo? El Señor mismo, el Señor Jesucristo. Y va a descender con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Es decir, que cuando Cristo venga, Él mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Cuáles muertos? Todos los que han muerto en Cristo. No está hablando de un número en particular, sino está hablando de unos que están en una posición en Cristo. Los muertos en Cristo, en unión con Cristo, se levantarán primero. Naturalmente, el que está en unión con Cristo es el que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, y en el transcurso de su vivencia en la tierra llegó el momento de morir, pero ese murió en Cristo. Dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Después, nosotros los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Fíjese que ese día, cuando Cristo venga, lo que Pablo dice es que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y después los que estén vivientes, los que estén vivos, pero no todos los vivos en Cristo también serán
arrebatados juntamente con ellos. ¿Con qué ellos? Con los muertos. Y llevados a las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De hecho, eso está cónsono con lo que Jesús le dijo a los discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy o esté, vosotros también estéis. De manera que la promesa de llevarse a su iglesia estaba ya prefijada en la Biblia. Y el día que Jesucristo venga, Él descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos en Cristo serán transformados. ¿Por qué transformado? Bueno, lo que dice Corintios 15. Porque les voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y lo mortal se va a vestir de inmortalidad, lo corrupto se va a vestir de incorrupción, y sorbida será la muerte en victoria. Es decir, que la transformación es para coger nuestros cuerpos y transformarlos en cuerpos glorificados, porque los muertos resucitaron en cuerpos glorificados. De manera que cuando el apóstol Pablo está hablando de una venida visible y literal, la venida de Jesucristo, y lo presenta ahí. Esa es la esperanza de los cristianos. En Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, segunda de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo una vez más recarga que cuando Cristo venga, los cristianos se van a reunir con Él. Y dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga, la iglesia, los que están en Cristo, se reunirán con Cristo. Ahora, ¿por qué les quiero decir esto? Porque todo el tiempo que la Biblia habló sobre venida de Cristo o presencia de Cristo, está hablando de lo mismo, de la venida de Cristo, del encuentro de Cristo cuando venga y se encuentre con su iglesia. Ahora, Russell, mire cuál era el punto de vista de Russell. Y les voy a leer de un escrito de Russell que dice: el acontecimiento más importante en el cual convergen toda la profecía y por el cual los apóstoles han estado en espera es la segunda venida del Señor. ¿Ve? Russell hablaba de la segunda venida del Señor. Daniel dice: bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Daniel 12:12. Los vigilantes o veladores que aquí alude sin duda alguna son aquellos a quienes el Señor ha encargado que velen por su vuelta. Por tanto, una vez que se entiende esta fecha, sin duda fijará la fecha o el tiempo en que el Señor debía aparecer por segunda vez. El concepto de Russell era que Cristo venía y que venía literalmente. Y mire el concepto también. Russell decía que en el 1914 se verificarían literal y materialmente la destrucción y la desaparición del existente orden religioso, económico y político y el establecimiento del reino milenial. De manera que Russell lo que decía, y eso está en los estudios de las escrituras en el tomo 2, que Cristo vendría y había una destrucción de todo el sistema y también de la cristiandad, y era un asunto literal. Él lo creía literal, así mismito. Lo que pasó fue que Russell primero dijo que Cristo venía en el 1874 y posteriormente lo cambiaron al 1914. Como Cristo no vino y los eventos no se cumplieron, entonces, por no aceptar realidad, que eso mismo le pasó a los adventistas del séptimo día, diciendo que en el 1844 venía Cristo y no vino,
pero por lo menos Miller fue honesto y aceptó que fue una equivocación, pero Russell no. Y entonces, cuando llegó el 1914, en 1984 y no ocurrió nada, y luego en 1914, en vista de que Cristo no había llegado, dijeron que vino en una presencia espiritual. De ahí es que entonces sacan el concepto de la presencia de Cristo. Es decir, que Cristo vino espiritualmente. Pero eso ellos lo dijeron porque no vieron venir a Cristo literalmente, sino que fue una venida de un reino de ficción, un reino que no fue real. Así que esa fue la realidad. ¿Qué fue lo que ellos entonces aludieron? Que Cristo vino espiritualmente. Pero ¿qué venida es esa? ¿Qué venida es una venida espiritual? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene, como dice por ahí, ni rabo ni cabeza. Una de las cosas que la Biblia claramente establece es que el reinado de Cristo espiritualmente comenzó en la resurrección y asunción de Cristo. Cuando Cristo subió al cielo, fue entronizado. Mire lo que dice Hechos 2, 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cristo fue entronizado. Eso es lo que la Biblia dice. Que Jesucristo fue entronizado y fue sentado a la diestra de Dios como Señor y Cristo. Y Pedro está citando el Salmo 110, versículo 1, donde se habla de que el Señor se va a sentar a la diestra del Padre en los cielos. Así que Cristo no fue glorificado y su reino empezó en el 1914. El reino de Jesucristo empezó desde que Cristo fue entronizado cuando subió al cielo. La afirmación de que Jesús está a la diestra de Dios es una expresión que denota autoridad y honor supremo. Y este lenguaje se basa en las escrituras del Antiguo Testamento, como el Salmo 110.1, que Jesús mismo citó y que también fue citado por Pedro en el discurso mencionado anteriormente. La exaltación de Jesús a la diestra de Dios implica que ha sido elevado a una posición de supremacía y poder. Se le da autoridad sobre todas las cosas y su reino es eterno. En Hebreos 10, 12, 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, que después de completar su obra redentora en la cruz, Jesús se sentó a la diestra de Dios. Esta posición indica honor, autoridad, descanso, señalando que la obra de salvación ha sido consumada. Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La imagen de Jesús esperando a que sus enemigos sean sometidos refleja la victoria final de Cristo sobre todo lo que se opone a su señorío. La posición de a la diestra de Dios también sugiere que la victoria ya está asegurada y solo es cuestión de tiempo antes de que se manifieste en su venida completamente. En Efesios, mire cómo dice 1, 20, 21. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí vemos que Cristo fue glorificado. Ahí está Cristo entronizado como Señor absoluto, sentado a la diestra en los lugares celestiales. Después de su resurrección, Jesucristo fue exaltado, hermano, y se sentó a la diestra de Dios.
Esta posición denota autoridad y honor supremos. El hecho de que esté sentado sugiere la finalización de su obra redentora. No hay necesidad de más sacrificio, ya que el trabajo está completo, consumado es. Dice que está sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Jesucristo tiene una posición de supremacía sobre toda la forma de autoridad en el cielo y en la tierra. Ninguna fuerza espiritual o terrenal es superior a él. Sobre todo nombre, su autoridad se extiende sobre todo nombre que se nombra tanto en este siglo como en el venidero. Esto significa que la soberanía de Jesucristo es eterna y abarca toda la creación. Por eso es que la Biblia dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde ya tiene el poder, tiene la autoridad y está por encima de todas las cosas. En Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya Jesucristo estaba glorificado y Él estaba reinando desde una perspectiva de un cuerpo glorificado. Así que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, y esa exaltación enfatiza la glorificación y la supremacía de Cristo. Es un nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará, toda lengua lo confesará, y todo será para la gloria de Dios Padre. La realidad es que la venida de Cristo es una venida real, no es un cuento de vieja. El reino que han proclamado los testigos de Jehová es un reino imaginario. Porque eso de que Cristo vino a reinar en 1914, ya Cristo reinaba a la diestra de Dios en el cielo cuando hubo su glorificación. De hecho, cuando Cristo fue glorificado, el Espíritu Santo fue derramado. Y el Espíritu Santo es la presencia de Jesucristo con nosotros. Por eso Él dijo, yo me voy, pero le enviaré al Consolador. Y Él no hablará por cuenta propia, Él hablará en mi nombre. Y Él los va a guiar. Y Él va a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por eso Jesús dijo, donde estén ustedes reunidos, allí estaré yo. El reino espiritual siempre existió. El invento del 1914 fue un fracaso. Como fracasaron en la profecía del advenimiento de Cristo, algo que nadie sabe cuándo Cristo viene, solo el Padre, al encontrarse en una encerrona de mentira, en vez de aceptar el engaño, se inventaron la presencia. Tú sabes, como si Cristo en el 1914 empezara el reinado. No, Cristo empezó su reinado en la glorificación. Esa es la realidad. Así que, amigo, sal de la mentira y no siga siendo engañado, porque te están engañando. Te están dando un reinado, un aspecto profético lleno de mentiras, de engaños sin cumplimiento. Porque yo invito a cualquier amigo testigo de Jehová o estudiante con ellos que me diga de todas las profecías que los testigos de Jehová han dicho, cuál se ha cumplido. A mí me gustaría que tú me dijeras a mí cuál profecía se ha cumplido, y tú verás que todo es mentira tras mentira tras mentira. Y yo lo único que sé es que el padre de la mentira es Satanás. Bueno, terminé este estudio. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita y recibirás mis mensajes. Dios te bendiga, Dios te guarde, y ha sido un placer compartir con todos ustedes. Bendiciones.